Qué gusto poder estar contigo de nuevo. Antes de iniciar, quiero hacerte estas preguntas que han resonado en mi mente al leer el libro de Milagros. Y contéstala con sinceridad. Te va a ayudar, te lo aseguro. ¿Has ido a la iglesia toda tu vida? Y abro un paréntesis. De cualquier religión. Repito la pregunta. ¿Has ido a la iglesia toda tu vida, pero hasta ahora no sabes que Dios sana hoy como hace 2000 años? ¿O crees que nada más hacía milagros hace 2000 años y que ahora meramente es como eso, solo ir a la iglesia para cumplir un requisito, algo que crees que te ayuda, pero hasta ahorita no has visto claro? Y la otra pregunta, ¿y nunca has sabido nada sobre la fe? Y aquí la abordan, me llama mucho la atención porque puede ser como pudiera llamarse, nunca has sabido nada sobre la fe verdadera, o también la fe sencilla, o la fe genuina. Y una fe sencilla es cuando crees, aunque no hayas ido a la iglesia, pero lo has escuchado. Y como estás en una crisis, en una situación de enfermedad, de una crisis existencial también, que has hecho de todo y has tratado por todos lados, no quiero saber cuál, por todos lados, y a lo último lo dejaste, y haces bien, porque primero probaste de todo, y sabes que nada te da lo que solamente Dios te puede dar, y Él en su soberanía eso permite, que pruebes de todo, porque entonces al final te darás cuenta que nada que esté en este mundo que te pueda ofrecer te va a dar lo que Dios te da. Y es esa la fe sencilla. Y aunque no hayas ido a la palabra de Dios, pero crees en Él y sabes que Él te va a sanar, esa es una fe sencilla. Porque probablemente en tu familia fueron o fuiste de chico, de chica, pero después te alejaste, como nos suele pasar. Y vives la vida sin Él, creyendo que por tus propias fuerzas vas a lograr algo muy grande. Cuán errados estamos. Y solamente oro al Espíritu Santo para que ponga en mí palabras de verdad, que nos lleven a ti, a mí, a toda verdad, porque solamente el Espíritu Santo guía a toda verdad. El engaño es de este mundo, el engaño viene del enemigo, no lo olvides. Dios no es confusión. Aquí en este libro que estaba leyendo, te voy a hacer este comentario porque va muy relacionado con lo que quiero transmitir. Si realmente conoces a Jesús. Y de eso vamos a hablar ahora. No solamente que digas, voy a la iglesia, hago esto, hago aquello. Eso es hacer lo que tú eres. Bien, mira, una señora oraba por su hijo, que tenía una extremidad corta y no se desarrollaba. Su esposo le dice,
Tal vez estás haciendo las cosas mal. Quizás deberías dejar de mirarle el pie todo el rato, todo ese rato que oras. Actúa como si estuvieras retando a que se dé prisa. Le decía, ¿no? O sea, como que si quisieras que Dios se dé prisa y lo estás retando. Como si tal vez temieras que no lo haga. Me parece que deberías pensar y creer que la pierna ya está curada. Entonces, hay veces que oramos, pero no oramos correctamente, porque estamos viendo la situación, la crisis, lo que te está llevando a un caos, esa fragilidad, eso que te derrumba. Y sí, ciertamente todo un caos. En eso te estás concentrando, en eso te estás fijando. Y como estás viendo que no está cambiando y nada está sucediendo y te despiertas a la mañana siguiente y todo sigue igual, horas, pero horas en lo mismo, ahí, estancándote ahí. El esposo le dice, oye, cuando ores, cree, pero no te fijes en la pierna. ¿Qué le quería decir con esto? Enfócate en Jesús. Si vas a orar, cree, pero enfócate en Él. Si vas a orar y creer, ojo, hay dos aquí, que son la ley, ¿no? También, orar y creer. El orar es la petición. El creer es lo que se va a hacer, porque lo crees. Es la convicción de lo que no se ve. Lo estás creyendo de que se va a hacer. Cuando oras sin fe, solamente estás pidiéndole, pero no hay fe, no se produce nada. Y lo contrario, cuando tienes fe, que sabes que se va a hacer, pero no lo pides, no alzas tu voz como ese incienso agradable a Dios, pues por más que haya fe, no estás pidiendo nada, no te estás relacionando con Dios, no tienes una relación, es que me parece un mensajito, no tienes una relación diaria, genuina, efectiva, eficaz. Y a eso quiero llevarte. Mira lo que dice en Marcos 11:24, que nos quedamos en eso, ¿verdad? De creer. Marcos 11:24, aquí lo tengo. Mira lo que nos dice. Por tanto les digo, esto nos dice Jesús. Por tanto les digo que todo lo que pidieran orando, aquí está, ¿no? ¿Qué pides al hablar con tu Padre? Eso es orar. Por tanto, les digo que todo lo que pidieras orando, cree que lo recibirás y vendrá. Esto está aquí, es la palabra. Y si la conoces como conocer a Jesús, entonces sabrás de lo que te hablo. Pero si aún no sabes, te invito. Esto es la palabra. Es viva y eficaz y penetra hasta los tuétanos. Mira, es 2 Corintios 5:17. Mira qué nos dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si conoces a Cristo, nueva criatura eres, tienes nueva vida. Eso es conocer a Jesús. Si perteneces a Cristo, entonces te has convertido en una nueva persona.
Cuando dice las cosas viejas pasaron, se refiere a que tu vida antigua quedó en el pasado y una vida ha comenzado. Dios produce el querer como el hacer. Y así que si crees que conoces a Cristo, es porque tus malos hábitos los has cambiado radicalmente a 180 grados, no 360 como se acostumbra a decir, porque iríamos al mismo punto. Estaríamos hablando que estaríamos en la misma vida pasada. Y eso no es así. Cambian tus hábitos radicalmente. Y cuando vas a hacer alguna acción que hacías en el pasado, alguna actividad que desarrollabas en el pasado, en esa vida tan desgastante y contraria a lo que es Jesús, vas a reflexionar y te vas a detener rápido, instantáneamente, porque vas a decir, esto yo lo hacía, no lo quiero hacer más. Es el Espíritu Santo que está obrando en ti y te recuerda, hey, tú eres hija de Dios, está Jesús en ti a través de mí, eso ya no eres tú. Entonces aquí, mira, cuando hay situaciones que te rebasan, en esos momentos, si dices que tienes a Cristo, si crees que tienes a Cristo, cuando tengas situaciones que rebasen, ¿verdad? Y te voy a dar ejemplos como crisis financieras, que son las que mejor aprovecha el enemigo para atacar y debilitar tu fe, que de por sí débil ya está. ¿Y por qué digo débil? Porque creemos que con ir los domingos a escuchar la palabra de Dios, eso nos basta. Si hago acciones buenas está bien, aunque no vaya a misa. Creemos que eso también basta. Entonces realmente te puedo decir que no está Cristo en ti obrando. Si tienes crisis de salud y te ha rebasado ese tipo de situaciones o crisis y de cualquier forma reaccionas, en lugar de resolver o solucionar, reaccionas de una forma histérica, de una loca ansiedad o de arrebato, te puedo decir lastimosamente que no está Cristo en ti. Pero no te desanimes, porque esto yo no vengo a desanimar. El Espíritu Santo es el que quiere decirte, ánimo, estás a tiempo. Mira, de alguna manera quiero ayudar, aunque sea así, porque realmente cada persona es responsable de su propia salvación. Yo lo que me ocupa es transmitírtelo, porque soy testimonio, porque solamente por su gracia soy testigo de lo que Él ha hecho en mí, que es verdad. Quiero ayudarte de alguna forma a que despiertes de ese letargo, que sacudas tu conciencia y una vez consciente de que tienes hambre y más ganas de realmente conocer a Cristo, y no un Cristo histórico que solamente lo encuentras en tinta y en papel, sino al que, siendo hijo de Dios, y tú también te consideras hija de Dios, hijo de Dios, porque Jesús a eso vino,
Él fue el Cordero, se derramó su sangre, entró una sola vez al templo para ofrecer su propia sangre y salvarnos de todos los pecados. Y por gracia, por su gracia y misericordia, nos reconoció y nos adoptó como sus hijos. Entonces, siendo hijos de Dios, sabemos que una vez que le conocemos, cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo, anhelamos más de Él. No me conformo con un domingo, no me conformo con solo hacer obras, no me conformo con que ya Él perdonó mis pecados, no me conformo con solo ser su hija, yo quiero más de Él. A ese punto quiero llegar contigo a transmitirte eso. De alguna manera sé que te lo tengo que transmitir. Sé que va a quedar en ti esa semilla. Conocerlo a Él es amarlo a Él. No amar lo que Él hace por mí, no amar porque Él me hizo milagros, no amar porque Él me sanó, no amar porque Él ya cubrió todo lo financiero, todo lo económico. No amarlo porque me libró de situaciones, de sustancias que ya me hacían daño. Amarlo a Él. Continúo. Y me quedé en eso, cuando lo conoces, pero quieres de Él cada día, segundo a segundo, de hoy y por el resto de tu vida. Porque te digo, amado, amada, una vez que le conoces tienes hambre de Él. Siempre tienes hambre de Él. No te sacia. Que no te baste solo con decir, que no te baste solo con decir, ay, en mi casa ya no hay problemas. En mi casa ya no se pelean mis papás, o ya no pelea mi esposa conmigo, ya no pelea mi esposo conmigo. Que no te baste o no te conformes solamente con que ya en tu casa lo sanó, ocurrió el milagro. O lo mismo, ¿verdad? Que ya no consumes ningún tipo de sustancia que te dañaba, que te estaba volviendo loco o loca. No te conformes con eso. Jesucristo apenas ha iniciado contigo. Si le das la oportunidad, si escuchas su voz, cuando conoces a Cristo, quieres pertenecer a su iglesia. No hablo de un templo, de un edificio físicamente, de lo que él llama su novia, la esposa. Cuando realmente eres hijo de Dios, hija de Dios, es lo primero que te dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús primero va a poner a su prójimo que a ti. ¿Por qué? Porque es su iglesia. Y así nos vamos. Tú amando al prójimo y el prójimo amándote a ti. Eso es su iglesia. Eso es conocer a Jesús. No engañarnos, no autoengañarnos, porque entonces estamos creciendo el yo, el egoísmo, el orgullo, jactándonos, creyendo que por nuestras propias fuerzas podemos hacer todo. Cuán vana es esa concepción que tenemos en nuestra mente. Y mira,
Cuando estás pensando en eso es porque realmente tomaste conciencia. Has escuchado su voz en tu interior. Y entonces empiezas a verlo en la naturaleza, en tus hijos, en tus seres queridos. Experimentas que te acompañan durante el día, en tu trabajo, cuando vas y cargas gasolina, al visitar a la vecina, al hablar con la comadre, con el amigo. Su cercanía es perceptible. Cada día se vuelve más real que tú y que yo. De eso soy testigo. Experimentas, mira lo que son sus frutos. Pon atención. Su amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y nos vamos a ir. Esto está en Gálatas. Mira, en Gálatas, porque ahí viene. Esto es palabra de Dios, no me lo estoy inventando. No gano nada con eso. Al contrario, lo que quiero es llevarte a ese punto para que tú empieces también. No le creas a nadie, no como Job dijo, de oídas te había oído. Cuando de oídas te había oído es porque alguien más te está contando cosas, ¿no? Te cuenta. Pero cuando, como dijo Job, pero ahora te veo. Eso debes de experimentar. No lo de oídas, sino porque tú lo ves. Y mira, en Gálatas, que es el 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y sí, cuando se produce esto en ti, no hay ley. No hay ley que lo apague. No hay enemigo que lo sofoque, que lo ahogue, que lo someta. No hay nada. Es Dios que está obrando en ti. Y cuando Él obra en ti, se manifiestan estos frutos. Se dan estos frutos. Pero ojo, mucho cuidado, porque en Efesios nos dice Efesios, vámonos a Efesios, que es 2:8. Porque por gracia son salvos, o sois salvos, así lo dice, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. Por eso te digo, cuidado. Todo lo que tú tienes bueno, la fe sobre todo, porque es creerle, saber que Jesús vino, estuvo aquí en la tierra y murió por nosotros. Fue crucificado. No te creas, no te jactes de todo lo bueno, porque aquí nos dice, es don de Dios. Él no los dio. Por su gracia somos salvos, no por lo que hiciste o dejaste de hacer, o porque eres muy pecador, no te salvó. No, no, no. Aquí está. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y la fe Él no las dio como los demás frutos que les acabo de comentar. Para no jactarnos, porque así somos como humanos. Mientras estemos en este cuerpo, en esta carne, el orgullo prevalece y está ahí. Es una lucha diaria. Es el espíritu contra la carne. ¿Qué alimentas más? ¿A qué le das más poder? ¿Cuáles son tus pensamientos? Porque aquí hay una bonita oración que le aprendí a la pastora Kenia. Cuando sientas que estás teniendo impaciencia o la estás perdiendo la paciencia o la fe o la mansedumbre,
o la templanza, que es igual dominio propio, háblale al Espíritu. Él está, como Él dice, estoy listo y siempre lo estoy. Y dile, Espíritu Santo, pon pensamientos en mí que produzcan el fruto de la paciencia. Pon pensamientos en mí que produzcan el fruto de la fe. Y una vez que tú también eres valiente y fuerte, el Espíritu Santo te vas a dar cuenta que está obrando en ti. Eso es conocer a Jesús. Mira, consentir paz de todos estos frutos, eso nos debe dejar muy, pero muy satisfechos. Hago mucho hincapié en esto, porque ahora en la actualidad, con tantos problemas mentales y los que se avecinan, que hay en la ciencia médica, ahora fíjate hasta lo que ha salido, trastorno de duelo prolongado, más de 12 meses, que una vez que están esos 12 meses, ¿verdad? Que se prolongó todo ese tiempo y que también afecta tu vida diaria. Pero caigo en lo mismo, porque no conocemos a Jesús. Él nos da el fruto de la paz. Él nos la da. Esto habla de un ser querido que se nos fue. Claro, es muy lamentable y muy doloroso. Yo no niego eso. He pasado por eso. ¿Y de qué manera? Pero cuando conoces a Jesús, Él te da su amor y lo aceptas, porque Él tiene toda la autoridad y la soberanía y la majestad y el poderío y el imperio. Es el Rey de Reyes. Si Él así lo permitió, ya está en la eternidad esto, desde la eternidad, lo que permite en ti y en mí, pero no lo vamos a entender. Yo he estado de aquel lado, de incredulidad, de ceguera, de orgullo, de soberbia, de jactancia. ¿Cómo voy a creer en ese Cristo que habla ese libro, esa Biblia? Yo creo en Dios porque sé que Él hizo todo, pero en ese Jesús que me hablan, ¿de qué me estás hablando? Lo sé, puedes estar dudando, puedes no creer, aunque tú dudes o no creas, ya está escrito en la eternidad. Eso no lo va a detener, ni tu berrinche, ni mi berrinche, ni tanto mi llanto. Cuando tenemos estos problemas mentales, no hemos ido al trono de su gracia para conocerle mejor, para aceptarlo en mi corazón y que produzca el fruto de la paz. Fíjate, porque también pueden diagnosticarte, y qué tristeza, ¿no? Que ahora puedan diagnosticarte esto, no quiero saber quién, pero bueno, que probablemente eres psicópata, narcisista, bipolar, entre otras enfermedades. El tener paz no tiene precio. Y cito lo que Jesús nos dice en Filipenses 4:7. Vámonos a Filipenses 4:7. Es hermoso aquí en Filipenses 4:7. Mira lo que nos dice. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos. Escucha bien en dónde los va a guardar Dios. Vuelvo a leer. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto está desde la eternidad.
Va a guardar lo que yo tenga en mi corazón y en mi pensamiento, en su Hijo amado. Eso es lo que hace Dios. Esta palabra nos ayuda. ¿O qué te lleva a ti a caer en esas lagunas, en esos hoyos, en esos pozos, en esa desesperación, en esa angustia, en ese valle de muerte? ¿Qué te lleva a eso? No es que lo piensas, porque el pensamiento cuando se produce en tu mente, produce luego sentimientos. Esos sentimientos pueden atacarte, pueden hacerte que te caigas, que tú mismo te autodestruyas. La palabra de Dios es vida. Y aquí nos dice, a guardar mi corazón y mi pensamiento en Cristo Jesús, que es todo lo bueno y todo lo puro. Eso me debe dar esperanza y una fe firme. Mira lo que también aquí dice. Mira, la paz no es la paz de este mundo. Y estoy dudando verdaderamente si este mundo alguna vez nos dio paz. Realmente el mundo no nos ofrece paz. A menos que estés en Cristo, es como experimentarás la paz. Vengan a mí todos los que estén cansados, pues mi yugo es más fácil de llevar. Jesús sabía de lo que estaba hablando. Él fue hombre, tuvo esta vida que tenemos tú y yo. Sabe que nos agobia, sabe que nos distrae de Él, de Dios, lo terrenal, lo mundano, lo temporal, lo aquí, lo ahora, el dinero. El fin, el dinero. Ese no es el fin, jamás lo va a ser. Nunca lo veas como que el fin es obtener riquezas, riquezas, riquezas. El dinero es el medio para que puedas cubrir tus necesidades. Eso es muy claro. Pero si crees que el dinero es el fin y que tu trabajo tan arduo y tan desgastante, que hasta te llevas tu salud entre las patas o entre los pies, como quieras verlo, eh, pues sí te puedo decir que estás perdido y busca mejor ayuda. Ya que rebasa por mucho el razonamiento del hombre. Lo que experimentas, que es la paz, rebasa por mucho el razonamiento del hombre. Por eso dice que sobrepasa todo entendimiento, porque sobrepasa lo que es el razonamiento del hombre. Cualquier persona te puede ver y si te ve tranquila, si te ve en paz, por medio de la situación o tormenta que estés pasando, va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿O a dónde vas? ¿Quién te atiende? ¿Qué doctor? ¿Qué médico? Dame esas pastillas que estás tomando. No, no es nada de eso. Es que Cristo habita en mí. Es que lo conozco y cada día lo quiero conocer más. El que no tiene a Cristo no puede entender y mucho menos ver que Jesús siempre está obrando en nosotros. Cuando no conoces a Cristo, podrá cualquier palabra que venga de Él, desde la palabra de Dios que es sagrada de la Biblia, lo verás como algo, es más, cerrarás tus oídos. Y como la misma palabra dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Espero que tengas oídos para oír. Y te voy a dar un ejemplo, así sencillo. Si estás de un lado para otro, si estás en un lugar y de repente se te vino a la mente, voy a ir a tal ciudad, voy a salir, y te vas a esa ciudad. Y estando en esa ciudad ya estás pensando, y está esa sensación.
que te provoca el estar moviéndote de un lugar a otro, porque no sabes estar quieto, no sabes estar en paz. Y estando en esa ciudad dices, ya tu mente está viajando, ya tu mente está yéndose a un futuro, ya tu mente viajó. Lo que está haciendo tu mente cuando estás así, tan inquieto, tan intranquilo, que crees que a lo mejor, porque lo viví, que ese otro lugar vas a encontrar eso que buscas, que ese otro lugar te va a llenar aquí lo que traes. Eso se llama ansiedad. Es lo que estás sintiendo, la ansiedad. Y tu mente, si dejas que tu mente gane, porque es lo que está haciendo, está jugando contigo. Y te digo, diario es una lucha entre lo carnal y lo espiritual. ¿A qué alimentas más tú? ¿Por qué te inclinas más? Porque a eso que alimentes, a eso que le des más sentido a tu vida, es lo que te va a llevar a una vida o a la muerte. Y muerte en vida, porque hay vivos, pero parece que están muertos, que no viven, que no experimentan lo que la vida es, pero porque viene de Dios. Eso es conocer a Jesús. Estar vivos, vivos, no muertos en vida. Gracias, Espíritu Santo. Y tú no eres consciente de lo que está pasando, dejarás que tu mente gane esta lucha. Y como te digo, no es diaria, entre la carne y el espíritu. Por eso otro de los frutos es la templanza o dominio propio. Y traerá este pasaje, segunda de Timoteo 1:7. Mira lo que nos dice segunda de Timoteo 1:7. Aquí lo tengo, segunda de Timoteo 1:7. Timoteo ayudaba mucho a Pablo, lo consideró como a un hijo, lo instruyó. Por eso le dice, segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso te digo, no te conformes con lo que ya ves en tu hogar. Estás viendo a lo mejor que ya no pasan esas cosas de antes, esos problemas, esa incertidumbre por el futuro, esa carencias, porque Él ya todo lo cubrió, nuestro Señor Jesús. No te conformes con eso, hay mucho más. El solo conocerlo, todos los beneficios que obtenemos. Lo voy a leer de nuevo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Fíjate lo que el Espíritu Santo, su espíritu que está en nosotros, lo que está obrando, no un espíritu de cobardía, sino de poder, de poder, de poder hacer las cosas sin temor, sin el que dirán, sin esa vergüenza, porque me pasaba, ¿eh? ¿Cómo voy a hablar de Jesús? Si creo en ti, Señor, te confieso que creo en ti en mi corazón. Y Él me dice, pues habla de mí. No, Señor, me da vergüenza. ¿Cómo le voy a hablar? ¿Cómo voy a decir, Señor? Yo estoy en lo mío, en mi profesión. Incluso tenía un canal. Voy a hablar de lo mío. Entonces, ¿cuál es de que me conoces, no? Estas luchas internas luego que tiene uno. Pues no me da un espíritu de cobardía, sino de poder. Fíjate lo que voy a tener, lo que tengo, ese espíritu de poder, de valentía, de amor y de dominio propio. Todo esto nos da cuando conocemos a Jesús, cuando realmente experimentamos a Jesús en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Por qué te conformarías con eso nada más? Búscale siempre, porque Él está ahí.
Y bien, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor, ¿verdad? Y de dominio propio. Nos vuelve a confirmar lo que nos ha dado. Ya es la segunda vez que nos dice, oyes, porque primera fue en Gálatas, y ahora nos viene y nos dice en segunda de Timoteo, te doy dominio propio. Y el dominio propio es eso, ganarle la batalla a la carne. No te doy un espíritu de cobardía. No eres cobarde, eres valiente. Le ganas a la carne cada día. Bástele a cada día su propio mal. Es lo que nos dice, ¿para qué te mortificas por mañana? Hoy, este día, vence las tentaciones con este espíritu de valentía que nos da Dios. Pero ¿cómo vamos a desarrollar el espíritu? Es su palabra la que nos bendice. Y te vuelvo a decir, al conocer a Dios y que tus átomos lo sientan en cada partícula de tu ser, entonces sabrás de lo que te hablo. Estos son sus frutos y todo hijo de Dios los tiene y anhela cada día porque Él es fuente de agua viva. Juan del 4, te lo dejo para que lo puedas tú leer, del 4, capítulo 4, del 3 al 10, habla de la samaritana, esa samaritana que llega al pozo que le dio Dios a Jacob. Lo consideran como padre, ¿no? Abraham, y Jacob fue hijo de Isaac, Isaac hijo de Abraham. Y Jesús solamente va a Samaria para encontrarse con la samaritana. No querías nada más Jesús, solamente tener ese encuentro con ella. Y ella no había llevado una vida buena. Ella había cometido también muchos pecados. Te invito, ahí está su historia de esta samaritana. Dice, aquí también Jesús nos comprueba que Él habla con todos, no hace diferencia, no tiene favoritos, no tiene consentidos, porque como podrás ver en ese pasaje, le dice, ya, ¿qué hace un judío hablando con una samaritana si no está permitido? A Jesús vino a eso, a todas esas leyes que se distorsionaron con el tiempo, los 10 mandamientos distorsionados por el hombre, empezaron a asumir papeles que no les correspondían. Que si tú no le hablas a este, que si tú no le hablas al otro, y Jesús vino a romper eso más bien. Y pues la samaritana no había llevado una vida de acuerdo a los 10 mandamientos, por lo tanto, esto nos dice que Jesús salva a todo pecador. ¿Qué es pecador? ¿Y qué es pecador? Aquel que se le hace fácil romper y hacer cosas contrarias a los 10 mandamientos. Y eso lo aleja del amor de Dios. Y me dirás entonces, Jesús no quiere hablar conmigo. Acabas de decir que me aleja si cometo el mal. Y yo te pregunto entonces, si tuvieras el amor de Dios en ti, ¿cometieras ese mal? ¿Verdad que no? Entonces por eso te aleja de su amor. Pero su gracia es mayor porque donde hay pecado, sobreabunda la gracia. Romanos 5:20, te lo voy a decir aquí para que lo podamos también esto ver, no dejarlo de paso. 5:20, mira lo que dice. Pero la ley se introdujo, la ley se refiere a los 10 mandamientos, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y dirás, ¿cómo es eso? Sí, porque una vez que conoces la ley donde te dice no matarás, entonces sabes que eso es pecado, el matar. Por eso dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces la gente ya sabía, no matarás, no adulterarás, no mentirás, pero lo seguía haciendo. Entonces sabía que era pecado. Eso era pecado.
Y dice, para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y así es Dios, es nuestro Padre. Él para hacer algo siempre va a obrar desde su única naturaleza, que es santa y buena. Es lo único que opera en Dios Padre. Lo que nos pasa es porque nosotros así lo llevamos a cabo y nos sometemos al pecado, a la carne. Satisfacemos nuestros deseos carnales, nuestras bajas pasiones. Pero no le echemos la culpa a Él de lo que nosotros hacemos. Ya no nos comportemos como niños con esa comida blanda que nos creemos. Esto, el conocer de Jesucristo, nos lleva a esa madurez. Aunque estemos ahorita grandes, de una edad de 30, 40, 50, 20, no sé, igual eso no me dice que tengo una madurez sólida. Lo que me dice son lo que yo soy y cómo cuido el agradar, el respetarlo, el obedecer su voluntad más bien, el someterme con amor, porque así creo que es Jesús, puro amor. Entonces por eso sobreabunda la gracia. Eh, y entonces, y me dirás, y por eso te doy testimonio que Jesús, ¿verdad? Es bondad. Te mostrará al acercarte al trono de su gracia. Te doy testimonio de eso. Soy testigo fiel. Yo me acerqué a su trono de gracia y fue lo único que hasta ahorita he descubierto. Su amor, su bondad, sus misericordias que son nuevas cada mañana. Cada mañana. Y mira, si tienes vergüenza, aún así, ve al trono de su gracia. Por más pecador que seas, ve al trono de su gracia. Si te humillas ante Dios, porque eso nos dice también en Miqueas 6:8. Oh hombre, dice, aquí está. Oh hombre, Él te ha declarado, lo declara Dios, lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que pide? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. Ve con humildad. Eso es reconocer que Él es el Todopoderoso. Eso es Dios. Dios te da amor. Cuando vas al trono de su gracia es lo primero que te vas a encontrar. El amor de Dios. Y eso dice en 1 Corintios 13:13, que nos habla del amor. Lee ese capítulo 13. Porque aquí, mira, en 1 Corintios, quisiera no despedir este podcast, pero bueno, es que 1 Corintios 13, voy a leer esta parte, pero todo el capítulo 13 habla del amor. Sin amor, por más conocimiento, por más información, aunque hiciera obras buenas, si no tengo amor, nada soy, no me sirve de nada. Y por último aquí dice, mira, capítulo 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Eso también tenemos en nosotros si conocemos a Jesús, la fe. Y no quiere esperanza en este mundo tan caído, tan que a veces pareciera que las puertas se cierran. No, no es que se cierran, es que no lo conoces a Él. La fe, esperanza y amor, estos tres, pero el mayor de ellos, aquí lo menciona nuestro Padre y nos los aclara, nos los declara, nos los confirma, pero el mayor de ellos es el amor. Y ya por último, donde dice Juan 8 y primera de Juan 8 y 4:8 y 4:16, mira.
Esto está hermoso. Vuelvo a repetir, primera de Juan 4, 8 y 16 nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Amén.